Estados Unidos y el grupo talibán firmaron este esperado acuerdo de paz. Soleimani, Hassan Soleimani, we're all Soleimani. ¡Chile despertó! Oh God. Millones de personas aisladas, ciudades incomunicadas, una crisis nacional en la que cada uno aporta su granito de arena. Buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, España. Bienvenidos a Panorama, con la realización de diversas comunicaciones. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Buenos días, Víctor Torres en Bilbao. Buenos días, Eliezer, gracias por la invitación. Iniciamos nuevamente un nuevo ciclo en Panorama. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a nuestro invitado especial Igor Díaz López, presidente de Sintracarbón en La Guajira colombiana, al norte de Sudamérica. ¿Cómo está el calor en Colombia, al norte en La Guajira? Igor, buenos días. Muy buenos días, Eliezer, a usted, a la mesa de trabajo de este espacio. Bueno, saludándolos de aquí desde el norte de Colombia, a La Guajira, un departamento muy cálido. Estamos más o menos en 35 grados de temperatura. Y bueno, ha habido muchos cambios de temperatura producto de algunos vientos que vienen de lo que está pasando en la costa, pero aquí el calor es intenso y con eso nos toca también como enfrentarlo, pero ahí salimos adelante, Eliezer. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días. Gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que es de vital importancia. El carbón es el segundo producto de exportación de Colombia después del petróleo y representa el 18% del valor de las exportaciones. La BHP Billiton, la Glencore y la Anglo American son las tres multinacionales propietarias de las minas de carbón más grandes del mundo a cielo abierto llamada El Cerrejón, y se encuentra precisamente en el departamento de La Guajira al norte de Colombia. El yacimiento carbonífero, el Cerrejón, se divide en tres zonas principales correspondientes a Cerrejón zona norte, Cerrejón zona central y Cerrejón zona sur. La mina se extiende sobre unas 69,000 hectáreas. La minería del carbón en el Cerrejón es una operación integrada de minería, transporte férreo y embarque de carbón en La Guajira, departamento ubicado en el extremo noroeste de Colombia. Abarca una mina de tajo abierto de carbón térmico que produce más de 32 millones de toneladas al año, con un ferrocarril de 150 kilómetros de largo, cuenta con 562 vagones, cada uno de 90 a 110 toneladas, que la comunica a un puerto marítimo de carga directo capaz de recibir buques de hasta 180,000 toneladas de capacidad. Entre otros, igualmente funcionan dos aeropuertos, hay que indicar. Estamos haciendo esta reseña para las personas que no conocen lo que significa esa gran minería a cielo abierto. En esta mina laboran directamente más de 5,000 trabajadores que están en su gran mayoría agrupados en Sintracarbón y cuyo presidente precisamente es hoy nuestro invitado especial, Igor Khaled Díaz López. Igor, ¿por qué razones los trabajadores del Cerrejón, agrupados en Sintracarbón, que es el sindicato que usted predice, se han ido a la huelga desde el pasado 31 de agosto? Bienvenido a Panorama. Nuevamente, buenos días, Eliezer, y gracias. Ratifico pues el agradecimiento por la oportunidad que nos brinda. Yo quiero saludar
a la opinión pública nacional de Colombia, a los trabajadores que están conectados y también a la audiencia internacional que escucha y ve esta transmisión. Agradecerles la oportunidad que nos brindan. Nosotros somos los trabajadores de la industria del carbón en Colombia. Laboramos, como ya tú lo dijiste, para una empresa denominada Cerrejón, que es dueña de 3 multinacionales, Glencore, Anglo American y BHP Billiton. Nosotros, ante tu pregunta, Eliezer, tenemos que decir que el día 31 de agosto a las 3:15 de la tarde iniciamos formalmente, y como lo establece la ley, las normas en Colombia, la hora cero de la huelga en el Cerrejón, producto de una posición intransigente de esta compañía y además de intransigente, una posición terca, desafiante, una posición no alineada al momento en el que estamos mundialmente de pandemia, de crisis social humanitaria, producto de la situación social y de salud pública que estamos viviendo, y más en nuestro departamento. Tú conoces la realidad de La Guajira en Colombia, que es uno de los departamentos en necesidades básicas y satisfechas en los peores niveles. Compite con el Chocó, que es el último en necesidades básicas y satisfechas. O sea que estamos con una mina en La Guajira de 3 empresas muy poderosas, pero que socialmente La Guajira vive en situaciones socialmente muy complicadas y en una crisis social, además de la corrupción administrativa en el departamento. Tenemos más de los 7 últimos gobernadores están detenidos por corrupción. O sea que es una situación difícil que hoy acrecienta más la situación de la posición de la compañía, que nos ha permitido llevar una huelga. Pero voy al punto central del por qué estamos en huelga. Este proceso, Eliezer, quiero informar que tiene 2 escenarios. O sea, nosotros iniciamos una negociación presencial en enero, porque nuestra convención colectiva es de vigencia de 2 años y terminó la vigencia el 31 de diciembre. Las convenciones colectivas tienen 2 enfoques. Hay puntos que son permanentes y hay puntos que son específicos para la vigencia por 2 años. O sea, que quiere decir que cuando presentamos un pliego es porque esos puntos que tienen vigencia 2 años deben ser o mejorados o definidos en progresividad para que no se pierda el objetivo del punto. Y bajo esa visión presentamos pliego, aclarando una cosa: la norma en Colombia dice que el conflicto colectivo, así se especifica en la norma en Colombia, inicia cuando los trabajadores, producto del proceso interno de su Asamblea Nacional, que es la máxima autoridad, aprueba el pliego y es presentado formalmente a la empresa. Entonces nosotros presentamos el pliego el 30 de diciembre, empezamos a negociar en enero, duramos los 60 días de negociación, pero ocurrió que el gobierno nacional en Colombia decretó el 24 de marzo cuarentena obligatoria para todos los colombianos y obligó al confinamiento social para poder detener el virus. Ante eso se pararon las operaciones laborales en todas las empresas en Colombia, pero adicionalmente hay un detalle. Este gobierno decretó, además de las actividades de salud, labor esencial la minería en Colombia y también las de los puertos, o sea, el embarque y salida de productos de Colombia, incluidos los minerales. Pero la compañía, producto de una presión del gobernador en su momento, porque en la mina hay muchos trabajadores que no son solamente de La Guajira, y como la línea de contagio estaba mucho más alta en otros departamentos que en La Guajira, el gobernador le pidió a Cerrejón que detuviera las operaciones para poder controlar el tema del virus y no se aumentara como está hoy, que hoy hay otro escenario en La Guajira que va en vía de ascenso el tema de la afectación y muertes por coronavirus. Nosotros ante eso, el 28 de marzo, que ya estábamos en cuarentena 4 días después, decidimos, mirando la situación y entendiendo el momento, retirar nuestro pliego de peticiones. Al retirar el pliego, ¿qué pasa? Como el pliego es el que origina el conflicto, al retirarlo, el conflicto se suspendió. Y lo que pasó fue que legalmente la convención, que terminó vigencia el 31 de diciembre, se prorrogó hasta junio del 2020. Pero, ¿qué pasó? El 4 de mayo, ante lo que dije del decreto presidencial del gobierno de Duque, que le declaró labores esenciales a la minería, Cerrejón se reactivó a partir del 4 de mayo, progresivamente. Al final quedamos un grupo de trabajadores que teníamos comorbilidades que no podían, de acuerdo a los protocolos, acceder a la parte productiva por ser más sensible a la posibilidad de contagio. O sea que se activó la mina y Puerto Bolívar en un 80%. Nosotros los trabajadores, teniendo una convención colectiva que estaba ahí detenida en el tiempo, 6 meses, dijimos, bueno, presentemos un pliego. Los trabajadores evaluamos en asamblea, hicimos una diferencia cuando hicimos la negociación presencial, que no había ningún problema de salud pública, ni cuarentena, ni nada.
teníamos 80 puntos en nuestro pliego y para este momento presentamos 36 puntos para nuestro pliego, buscando que el mensaje fuera claro para la empresa, decir, bueno, estamos en este momento, este pliego más pequeño nos permite subsanar el conflicto y firmar la convención para que haya una paz laboral en el Cerrejón y para que haya una tranquilidad social en el departamento. Contrario a eso, encontramos de Cerrejón una premisa. Lo hizo en la presencial y esperábamos que ante nuestro mensaje no lo hiciera aquí, pero presenta una denuncia de la convención colectiva que no es responsabilidad de la compañía presentar denuncia de convención. Ese es un efecto legal para los trabajadores, aunque la legislación colombiana, que es tan permisible, le permite a las empresas que denuncien para intentar modificar puntos de nuestra convención colectiva, más pensando en un tribunal de arbitramiento después de superar las etapas del conflicto. Y Cerrejón, en este momento, contrario a nuestro interés, llegó más agresiva a la mesa, intentando que Eliezer y Víctor y demás compañeras reducir beneficios históricos que ya teníamos, que no estaban en discusión en la mesa, y se mantuvo en su terquedad de simplemente alinear sus posiciones a ese interés. Nosotros dijimos, primero no lo puedo hacer por intermedio de un juez, porque tendría que cambiar la legislación en Colombia para quitarnos beneficios ya consagrados en nuestra comisión que son históricos. No lo puedo hacer por vía administrativa o presidencial. No lo va a lograr con nosotros. ¿Por qué insistir en la terquedad de eliminar beneficios? Así se mantuvo. Nosotros pedimos mediación del ministerio. El Ministerio de Trabajo, el ministro evidenció la actitud de Cerrejón de negarse a negociar con sus trabajadores. Pero contrario a eso, a ese interés, esta compañía decidió aplicar un cambio de turno impositivo que hemos denominado el turno de la muerte, que no estaba en la negociación, pero que Cerrejón lo trató de imponer el segundo día de la etapa de arreglo directo, simplemente para tratar también de eliminar puntos de nuestra convención colectiva que no estaban en discusión. Entonces, para nosotros, no estaba en el pliego, pero Cerrejón lo metió en esta discusión. Es un turno nuevo que quiere imponer reduciendo una cuadrilla, o sea, elimina 1000 trabajadores, moviendo a los trabajadores del beneficio que tiene de ir hoy desde la mina hacia su casa y venir a su trabajo para que nos mudemos cerca a la mina, porque es lo que exige quien hizo el estudio de los turnos altamente fatigantes. Necesariamente el trabajador tiene que vivir alrededor de la mina. Nosotros estamos diseminados en toda La Guajira y vivimos en Valledupar, en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, y hemos logrado en un turno que tenemos hoy, que estamos exigiendo no se nos cambie, poder sostener esta compañía productivamente, mantener un filtro de los puestos de trabajo hacia hasta nuestro lugar de residencia y además tener mejoras en condiciones de salud y de seguridad que no tienen las otras empresas donde está ese turno y que evidentemente el nivel de enfermos y de fallecidos es altísimo, como lo que acaba de pasar en Drummond, que murió un trabajador la semana pasada. Pero nosotros hemos dicho estas 3 premisas de no reducir beneficios de nuestra convención colectiva, de no permitir que se vulnere el derecho al trabajo con la posibilidad de despedir más de 1000 trabajadores, producto de reducir una cuadrilla de trabajadores y la no aplicación del turno de trabajo, hoy nos tienen en huelga, perdón, y la no aplicación de un turno de trabajo, hoy nos tienen en huelga y estamos decidiendo estas 3 premisas tienen que hacer parte de un acuerdo para poder levantar la huelga. Esas condiciones hoy Eliezer y Víctor nos mantienen en esta huelga que finalmente está afectando a los trabajadores que estamos sin salario, no solamente a los tercerizados, perdón, a los directos, que somos 5000 como tú lo referenciaste, Eliezer, pero también hay 7000 tercerizados que están afectados, que no solamente están afectados por esta huelga, que están afectados desde el 24 de marzo que se decretó la cuarentena y estos empresarios insolidarios han mantenido a los trabajadores con suspensión de contrato temporal, o sea, sin recibir salario desde el 24 de marzo. Esta huelga es por todos, no es por los directos, es por garantizar el empleo, es por mejores condiciones y estamos en una posición firme, los trabajadores están unificados, firmes en las carpas, esperando que esta compañía, que entre otras cosas la Comisión Séptima de la Cámara el día 4 de septiembre lo citaron para encontrar un camino para sentarnos, para buscar un acuerdo y la presidenta de la compañía no fue al espacio de la Comisión Séptima, se negó la oportunidad de hablar, se negó la oportunidad de buscar un acuerdo o de buscar por lo menos sentarnos para buscar un acuerdo y es parte de la actitud prepotente, arrogante e impositiva de Cerrejón, que así como se mantuvo en la mesa, le mostró al país ante la no presencia en ese espacio legislativo de este país que intentaba mediar para la búsqueda de un acuerdo, Eliezer. Bueno, yo voy a agradecer a Igor también por estar con nosotros aquí. Muchísimas gracias por compartirnos. Y con la venia de Igor y de
y de Eliezer. Igor ya con su elocuencia ha contestado algunas de las preguntas que teníamos aquí. Yo pasaría a la siguiente, con la que tenía aquí programada. Igor, según el Código Laboral, ¿cuál es la etapa siguiente de no llegar a un acuerdo con la empresa en las reivindicaciones que tenéis vosotras como empleados de la misma? Víctor, gracias por tu pregunta. Nosotros, de acuerdo a la legislación colombiana, establece que hay 60 días legales para una huelga en Colombia. Después de 60 días, la norma lo que dice es que el gobierno o el Ministerio de Trabajo conmina a las partes en 5 días posteriores a buscar un acuerdo. O sea que si no hubiese una mediación que permitiera en este tiempo poder sentarnos para la búsqueda de un acuerdo, deben de pasar 60 días donde se tiene que respetar el derecho a la huelga, para después combinar a una reunión entre las partes con ministerio incluido, buscando esa alternativa. Nosotros estamos apostándole, Víctor, y así lo decimos porque hemos ratificado nuestra voluntad de diálogo permanente. Eso no significa ni desespero, ni significa que estamos presionando para eso. No, nosotros simplemente estamos levantando la voz para que el gobierno nacional, para que el ministro, para que el gobernador de La Guajira, que ha sido un sordo y no se ha expresado ni antes de la huelga, ni en la huelga, cuando en las cifras de Cerrejón hablan de más de 10.000 familias afectadas por esta huelga, y que alguien que dirige nuestro departamento no se haya expresado, preocupa a la población. Y hemos trabajado socialmente con todo el departamento para que primero entienda nuestro conflicto, para que primero entienda nuestra posición. Porque aquí estamos hablando de derechos constitucionales y legales que la compañía no puede violentar, no puede eliminar. Esa es una contrariedad no solamente para los trabajadores, sino para la legislación colombiana. Pero sigue habiendo una posición terca de Cerrejón de llevarnos a esta huelga. Nosotros estamos en disposición y tenemos no solamente la fortaleza en conciencia, sino la capacidad económica para ir hasta donde esta compañía quiera llevar a los trabajadores sin ceder, sin bajar la guardia, porque y por eso entonces desde esa fortaleza estamos diciendo, lo mejor que le puede pasar a los trabajadores, lo mejor que le puede pasar a La Guajira, al país, igualmente a la empresa, es que nos sentemos y busquemos un acuerdo desde las 3 premisas que ha planteado Víctor. Pero definitivamente, ante tu pregunta, el tiempo está establecido como lo planteé. 60 días legales, más la convocatoria a una reunión previa, y después, bueno, vendrán los pulsos de la lucha que permitirán finalmente dónde termine este conflicto, que nosotros pensamos que más temprano que tarde, y estamos en esa disposición, pueda terminar en el acuerdo, que es lo que le sirve a todos. Para las personas que no conocen lo que significa trabajar en la mina de cielo abierto más grande del mundo de carbón, hablando de cifras, Igor, ¿cuál es el balance de trabajadores muertos, enfermos por diversas afecciones causadas por el polvillo del carbón, por la vibración que genera el estar detrás de una gran maquinaria pesada que les toca conducir? E igualmente, ¿por qué creen ustedes que la empresa no ha querido buscar el acuerdo y por el contrario está desmejorando las reivindicaciones ya logradas? Es decir, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué busca la empresa con ello? Gracias, Eliezer. Mire, el tema de salud es uno de los temas más relevantes e importantes de los trabajadores. Y ahí es parte de la discusión que tenemos con el turno. El turno es uno de los 3 de Eliezer que tenemos hoy. Son 2 días de trabajo, 1 de descanso, 2 días de trabajo y 3 de descanso. Nació por una lucha de los trabajadores. En el año 92-93 se generaron 11 despidos en Cerrejón, más de 700 procesos disciplinarios. Se definió por parte de la administración traer un experto en turno de trabajo para que escuchara a los trabajadores. Lo hizo contrario a lo que hizo hoy. Hoy contrató a una empresa australiana experta en turnos, pero para que le beneficiara únicamente a ellos sin escuchar a los trabajadores. En aquel momento adecuamos este turno. Era un turno que permitía producir, tener un filtro del trabajador hacia su hogar para venir con mayor potencialidad productiva y poder lograr las metas que esta compañía necesitaba. No es el turno más seguro porque hoy tenemos más de 900 trabajadores que tienen patologías producto de la explotación minera, de la labor que realizamos. Llevamos más de 20 muertos, 22 muertos en actividades mineras dentro de la mina. Pero cuando la compañía dice que va a aplicar este turno es porque las otras empresas, Drummond o Prodeco, que también es de Glencore, la tienen. Nosotros tenemos que hacer una diferencia. Ellos nacieron con ese turno. Nosotros, la mayoría de los trabajadores hoy están contratados con el turno que tenemos hoy. Y si usted mira las cifras estadísticas de muertos y enfermos producto de la explotación minera en Prodeco,
y en Drummond mucho más, es casi que el doble o el triple de lo que hemos vivido nosotros cuando ellos son una minería mucho más joven que la de Cerrejón. Los trabajadores de Cerrejón nacimos con este turno, crecimos con este turno, logramos este turno, luchamos este turno para preservar, además de la vida, la salud. Si bien es cierto, las estadísticas de nosotros pueden parecer fuertes, es mucho menos Eliezer y Víctor de lo que está pasando en Drummond y en Cerrejón, que es el ejemplo que toma en Drummond y en Prodeco, que es el ejemplo que toma Cerrejón para aparentemente justificar aplicarnos un turno, olvidándose del tema de salud, científico, tejido social y todos los efectos negativos que les puede generar este turno a los trabajadores. Pero la segunda pregunta tuya, Eliezer, que está ligada al por qué esta compañía mantiene una posición irracional, terca, impositiva en la mesa de negociación, para nosotros tiene un análisis. Es que hoy esta compañía en el 2020 tiene 14, 15 años para terminar el contrato de asociación con el Estado colombiano. Se dice intramuros que hay una situación interna entre las tres multinacionales. Lo han dicho públicamente, BHP y hasta Anglo American han querido migrar por toda la presión de las ONG ambientalistas a otros tipos de minerales, a piedras preciosas. Glencore, que es la más robusta, tú conoces más a Glencore que nosotros porque vives en Ginebra y sabes del comportamiento y de todos los debates que de una u otra forma se han dado en el Parlamento suizo, y cuando hemos ido a visitar a ese país hemos denunciado todos los atropellos que Glencore compromete con el país, pero no aplica en los países nuestros donde viene a violar derechos, y porque no es solamente Cerrejón, uno va al Cesar en Prodeco y lo que hay es violación de derechos por parte de Glencore. Y hay aparentemente una intención de la multinacional Glencore de querer, primero, comprar, y segundo, tener una empresa muy delgada, muy más de lo que es hoy, menos robusta para que potencialmente le cueste menos. Además, en el 2034 está el cese de las actividades producto de la terminación del contrato con el Estado, y también tienen un interés de que sus pasivos ambientales, laborales y sociales sean mucho menor, le cuesten mucho menos, y su retirada del país sea simplemente dejando los huecos, dejando los enfermos y no respondiéndole socialmente al país y a sus trabajadores. Bien, seguimos entonces con las preguntas. También queríamos saber, Igor, toda esta cuestión que estás tú comentando, la situación que estáis reivindicando, la lucha que viene desarrollando el sindicato con la mina del Cerrejón. ¿Cómo ha sido la solidaridad de los sindicatos a nivel mundial con vuestras luchas, y cómo otras organizaciones colombianas también se han sumado a vuestra lucha? Hemos tenido la solidaridad total de todas las organizaciones sindicales de Colombia, FECODE, Sintraelecol, USO, y todas las organizaciones, Sintra Cerro Matoso. Me cansaría de enumerarlas, Víctor, a nivel nacional. Y a nivel internacional nosotros tenemos una afiliación con Industriol, que tiene sede principal en Ginebra. Es una federación que tiene más de 50 millones de afiliados en el mundo. Y ya tenemos las cartas de solidaridad, tenemos el apoyo de esa federación internacional, que es muy importante para nosotros, que puede generar una presión no solamente en el Estado, frente al Estado colombiano y al gobierno, para que presione a estas empresas que modifiquen su posición. Hay que aclarar que estas empresas tratan de imponer por encima de las normas colombianas criterios dentro de su proceso minero. O sea, hoy hay instrucciones del ministro de Trabajo de, primero, Víctor, consensuar turnos de trabajo, que no lo está haciendo Cerrejón, está imponiéndonos un turno. Y además, generar impulso a la empleabilidad. Ella está tratando de reducir trabajadores. Todo esto tiene un impacto no solamente nacional, sino internacional, y que las organizaciones internacionales, desde Industriol y todas las filiales en el mundo, en Estados Unidos, en África, en Sudáfrica, en cualquier parte hay una organización sindical afiliada a Industriol, a la cual también nosotros estamos afiliados en Colombia, y están afiliados sindicatos del sector minero energético como Sintraelecol y USO, y estamos usando esa solidaridad internacional para que haya una presión, no solamente lo dije ante el gobierno, el ministerio y la empresa, sino también ante las empresas multinacionales en sus sedes principales en Londres, en Australia, y que pueda permitir, y en Ginebra, que pueda permitir que los dueños de estas empresas generen también una presión que permita subsanar este conflicto. Es lo que esperamos con esa solidaridad. Estamos muy contentos y resaltamos pues las voces que han salido nacional e internacionalmente, y de verdad eso nos fortalece más y hace más fuerte la lucha que estamos librando frente a estas tres multinacionales.
Igor está hablando de la solidaridad que reciben a través de Sintracarbón las personas, miles de trabajadores directos e indirectos que están hoy en huelga en La Guajira. Pero, ¿qué le dice Igor Díaz, presidente de Sintracarbón, a las personas que están criticando al sindicato porque están en huelga, porque supuestamente al paralizar labores estarían perjudicando los intereses económicos de la sociedad guajira, de la sociedad colombiana, al no percibir dineros por la actividad directa e indirectamente? Sí, ese es un tema del cual estamos trabajando, Eliezer. Nosotros estamos no confrontando con nadie que adopte una posición pública frente al conflicto que estamos librando. Estamos más bien haciendo un llamado a que analice con nosotros, que se siente con nosotros, que entienda nuestra lucha. Porque yo preguntaría, ¿alguien está dispuesto a entregar algo que le pertenece? Algo que tiene históricamente, que es lo que intenta Cerrejón con eliminar nuestros beneficios y derechos que hemos logrado y que no están en discusión hoy. Porque si estuvieran en discusión, bueno, hay la posibilidad de que entendemos la posición, pero no hay, entre muchos puntos, oportunidades de discutirlos y la compañía los quiere reducir porque quiere imponer. La pregunta es, ¿quién socialmente en el departamento de La Guajira permite que a su casa llegue alguien a quitarle lo que le pertenece? Así tenga un poder adicional, usted luchará para que ese derecho no se le quite. Ese es, en principio, el enfoque de nuestra lucha. Y sobre esa perspectiva estamos llamando a los tercerizados. Los tercerizados no se le está generando un problema hoy por la huelga en el Cerrejón. Han venido siendo maltratados. Nosotros hemos venido en la historia, Eliezer, reclamando ese derecho, afiliando a trabajadores tercerizados sindicalmente para que mejoren sus condiciones laborales y sociales, y lo hemos logrado en muchas empresas. No en todas, nos falta por hacer muchas cosas, sí, pero el camino hoy, la oportunidad hoy, del momento en el que estamos, nos permitirá con los tercerizados aunar esfuerzos, unirnos para poder lograr mejores reivindicaciones también para ellos y que tengan una mejor condición laboral y social. Pero a los trabajadores, a las personas que no están directamente vinculadas ni indirectamente vinculadas con lo que es el Cerrejón, porque Víctor y Eliezer, hay una referencia económica que es que La Guajira depende más o menos entre el 45 o el 50% del Producto Interno Bruto de La Guajira depende del Cerrejón. Imagínese usted el impacto social de la huelga en el Cerrejón. Pero a esas personas que le hemos dicho, mire, ¿a quién ve usted comprando en los municipios de La Guajira? A los trabajadores que se esfuerzan en una jornada de 12 horas y que con su salario mensual salen a distribuir económicamente a las demás personas que socialmente están dependiendo de que quien les compre, les compramos, somos los trabajadores. Y frente a eso hay una situación que nos afecta a todos. Nosotros estamos en huelga, pero nosotros no estamos recibiendo salario. No queremos, o sea, no es un lujo hacer una huelga para no recibir salario. Cuando estamos asumiendo no recibir salario es porque definitivamente ese interés de Cerrejón y lógico de quitar nuestros derechos, nos surge ese nivel de conciencia para poder defender lo que nos pertenece. Y ese es el mensaje que mandamos socialmente a La Guajira, al país, que es la lucha es por nuestros derechos, que la lucha es por nuestro salario, no para ni aumento desorbitado, para mantenerlo y lograr que socialmente La Guajira siga beneficiándose de la circulación de la moneda que hacemos los trabajadores producto del salario, que es el que se regula económicamente en La Guajira y el que permite una mejor sostenibilidad social. No es Cerrejón que genera recursos a los municipios para que haya oportunidades de empleabilidad, no. Aquí la empleabilidad está en un nivel muy alto socialmente. La Guajira no está en crisis por la huelga. La crisis de La Guajira ha sido histórica. Desde que tú estabas aquí, Eliezer, en nuestro departamento, tú sentías los rigores de la crisis del departamento. Y eso no ha cambiado, al contrario, se ha profundizado mucho más. Nosotros desde el liderazgo que hacemos laboral hemos también emprendido un liderazgo social con las comunidades para defender el tema de los servicios públicos, de la no desviación de ríos que ha querido hacer la multinacional, porque definitivamente estamos en un departamento que si se desvía, el único río que tenemos se afectará la vida y la salud de los guajiros, no solamente de los trabajadores. Y son luchas sociales que hemos librado junto a la comunidad. Entonces, hoy, ante el momento en el que estamos, el llamado es a que la comunidad también entienda que los trabajadores estamos en un momento que necesitamos su solidaridad y que juntos podremos salir adelante, comunidad y trabajadores. Igor, aparte de lo que usted ha dicho en el sentido del recurso económico, siguen muriendo niños, ancianos, adultos mayores por el abandono, por la desnutrición, por el hambre física que se vive en el departamento. ¿Qué es lo que está pasando realmente allí en La Guajira, Igor Díaz? Eliezer, la Guajira viene, como lo decía anteriormente, en una crisis social histórica.
eso producto de la corrupción administrativa aquí en Colombia, y que en La Guajira se acentúa más, la politiquería es lo principal. Aquí los gobernadores, los alcaldes se roban el erario sin ningún tapujo, o sea, abiertamente, y salen a mostrar sus grandes inversiones personales y familiares producto de lo que le roban al pueblo. Esa es una verdad de puño. Y eso se transforma en los niveles de muerte de niños por hambre, Eliezer. En La Guajira se pasa hambre. La mina de carbón es una alternativa, no total, porque tampoco es muy intensiva en contratación y en empleabilidad. Y lo que decimos cuando circulamos el dinero que permite que el resto de la sociedad pueda, además de tener algunos beneficios producto del esfuerzo de los trabajadores, hace parte de esa situación que puede mediar un poco en la crisis social que vivimos. Pero en La Guajira no hay un hospital de primer nivel. Es casi que son clínicas privadas. Y las clínicas privadas son dueños, los politiqueros que se roban la plata del erario para convertirla en potencialidades económicas individuales o familiares para simplemente seguir robándole al pueblo. Esa voz la hemos levantado siempre. Hemos salido a protestar sobre eso porque definitivamente, si usted mira las carreteras del departamento de La Guajira con toda lo que genera el departamento de La Guajira a la nación, casi que no es posible transitarla, que el nivel de muertes por accidentalidad en el departamento producto de las malas carreteras es altísimo, Eliezer y Víctor, y definitivamente aquí se muere una persona de un dolor de estómago, de una enfermedad simple, porque no hay los insumos en ningún hospital. Yo creo que el hospital medio regular es el de Riohacha y el de San Juan de Cesar, los demás son casi que centros de salud para atender situaciones simples. Y a veces ni situaciones simples porque la potencialidad de atención es muy baja y el nivel de suministro de alimentos es muy bajo, que definitivamente no hay la forma de superar situaciones simples de los trabajadores. Hoy, ante el tema del COVID-19, Eliezer, que lo quiero referenciar porque La Guajira viene en una línea de ascenso casi que inaguantable. Nuestra población Maicao tiene casi que estadísticas más altas que un departamento en Colombia, que Norte de Santander, pues algo, o que una ciudad capital como Cúcuta. Ya Maicao lo sobrepasó. Entonces uno dice, hay una preocupación altísima, más cuando Maicao es una zona de frontera. Pero aquí lo que se muestra con todas estas estadísticas es un nivel de descontrol administrativo. Bueno, hasta ahora se lo liberaron, pero la educación, la salud y otras visiones administrativas en el departamento estaban intervenidas por el gobierno nacional sin ninguna solución, porque eso profundizaba más la crisis. Y hubo reacción de los diputados, del gobernador y los alcaldes, que lo pudieron liberar en medio de la pandemia, pero en medio de este momento tan difícil no podrá ver ninguna solución a esos grandes problemas en materia de educación, de salud, de alimentación de nuestro departamento. Y lo que encontramos, Eliezer, es una crisis mucho más profunda que se acrecienta más, y por eso el llamado al gobernador que diga algo sobre nuestro conflicto con la huelga del Cerrejón. Agradecerte, Igor Khaled Díaz López, tu gentileza de atender esta llamada desde Europa para que nos hablases del tema del conflicto que llevan en estos momentos en el Cerrejón, allá en Sudamérica, al norte, donde comienza Colombia. Agradecerte, Igor, por tu gentileza, y estaremos haciéndole seguimiento a este conflicto laboral. Gracias, Eliezer. Creo que Víctor iba a preguntar algo, Víctor. No, justamente también con lo que se ha comentado Eliezer, unas últimas palabras para terminar con la venia. El mensaje que le mandarías a América Latina y a Europa con la lucha que lleváis desarrollando en la mina del Cerrejón. Bueno, Víctor, oportuno, era parte de la conclusión. Mire, nosotros queremos decirle a La Guajira, a Colombia, a todo el país, a Latinoamérica y al mundo, que hay una organización firme, fuerte en sus convicciones, fuerte en la lucha que estamos librando frente a la compañía, pero también con una clara posición frente a que esto tiene que resolverse, a que estamos en la disposición total de dialogar, de buscar consensos para encontrar el acuerdo que le favorezca a los trabajadores y la empresa. No un acuerdo como lo ha pretendido estas tres multinacionales de simplemente beneficiarse ellas en detrimento de los beneficios, la salud y la empleabilidad de los trabajadores. Sobre esa premisa no vamos a ceder
y yo quiero dejar esa posición clara, estamos en disposición de mirar todas las alternativas. Hemos hablado de que entremos a revisar el turno de trabajo, sentémonos empresa y sindicato a mirar ese turno que favorezca a los trabajadores. Es que un turno impositivo, Víctor, no va a poder generar esa conciencia en el trabajador productiva para hacer lo que la compañía espera. Tendremos reacciones, tendremos accidentes, tendremos muertes que hoy estamos visionando no se den, y que permita ese diálogo, esa mesa de concertación sobre el turno, empezar a mirar alternativas que nos permitan tener un turno más justo a los trabajadores y que permita la productividad de la compañía. Queremos un equilibrio, no queremos imposiciones que permitan un desequilibrio laboral ni social en los trabajadores, que genere más bien controversias o posiciones contrarias al interés del trabajador, que es frente al salario que le pagan, ser productivo como lo exige la norma, como lo exige los principios normales y legales que deben aplicarse. Pero definitivamente sí quiero dejar una posición clara de diálogo abierto totalmente. Ese mensaje lo tiene el ministro de Trabajo de Colombia, lo tienen los gobernantes colombianos, lo tiene la Asamblea Departamental, lo tiene la representante de La Guajira en la Cámara, María Cristina Soto, y seguimos solicitando que ellos sigan haciendo sus buenos oficios para buscar la oportunidad de una mesa de diálogo que nos permita empezar a visionar ese tan anhelado consenso y acuerdo que permita una tranquilidad laboral en la compañía, que podamos seguir reactivándonos productivamente y que socialmente La Guajira empiece a mirar, aún en medio de esta crisis social, humanitaria y de salud, otras perspectivas de poder ser una mejor Guajira, que es lo que aspiramos todos los guajiros que vivimos y sufrimos todos los rigores sociales que nos toca asumir, Víctor, porque definitivamente la corrupción administrativa está muy por encima del principio de sociedad que debe existir con justicia y equidad. Exactamente, es también nuestro pedido desde la distancia como guajiros que somos y como colombianos, que se solucione más temprano que tarde este conflicto laboral para el bien y el bienestar no solamente de los trabajadores, sino de la sociedad guajira, de la sociedad colombiana, y que no se vaya en detrimento de los trabajadores. A ti, Igor Díaz, de nuevo agradecerte tu gentileza de atendernos a tempranas horas en Colombia, acá a la tarde en Europa, y estaremos, como te he dicho antes, atentos al desarrollo de este conflicto laboral en el Cerrejón. De verdad, un agradecimiento inmenso. Yo, a nombre de los trabajadores que están en las carpas, que estamos en esta lucha, le agradecemos la oportunidad que nos han brindado Víctor y Eliezer y todo el equipo que está al lado suyo trabajando para que esta transmisión fuera posible. A los trabajadores un mensaje de unidad, que la conciencia esté presente siempre para exigir lo que realmente nos quieren arrebatar de manera impositiva, que no lo vamos a permitir. A ustedes, como parte de la comunicación mundial, le agradecemos este espacio, de verdad. No importa la hora, no importa el momento, simplemente siempre es oportuno poder que nos abran esta oportunidad, y la aprovecharemos para explicarle al país, para explicarle al mundo la posición de los trabajadores, y que además nuestra voluntad de diálogo es expresa para la búsqueda del acuerdo, Eliezer. Muchas gracias, de verdad, Víctor y Eliezer, y que tengan buena tarde en Europa, y a todos buenos días aquí en Colombia. Muchas gracias. Igualmente, un saludo especial para todos esos trabajadores que se encuentran en las carpas, tanto en la mina, en Barrancas, como arriba en el puerto, arriba en Uribia. Agradecerte a ti, Víctor Torres, en Bilbao. Muchas gracias por acompañarnos en este día. A ti, Eliezer, que siempre tienes este tipo de programas y que siempre invitas a personas importantes que están, lógicamente, en la lucha y reivindicando los derechos de las personas, en este caso, trabajadoras de Cerrejón, Guajira, Colombia. Mucho éxito en vuestra lucha, Igor. Hoy, con el apoyo técnico de Maya en los estudios centrales en Bilbao, invitándoles para este viernes por la tarde, hora europea, para nuestro programa Panorama, donde tendremos a Carolina Graterol, cineasta y periodista residente en Londres, en el Reino Unido, donde estaremos hablando de nuestro colega periodista Julian Assange, que está en prisión y donde está entre la vida y la muerte de la libertad de expresión internacional. Este día, viernes, haremos el programa bilingüe en español e inglés. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra. A ustedes, amable teleaudiencia de Panorama, programa realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión en Bilbao, Euskal Herria, agradecerles por su atención y hasta este viernes. Muchas gracias.